San Juan capítulo 20, hermano. ¿Cuántos conocen este capítulo de las Sagradas Escrituras? Habla de la resurrección. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Cristo resucitó? Amén. Gloria a Dios. Qué importante noticia esto, ¿no? Y cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de un término que quiere decir levantarse de nuevo, quiere decir resurgir. Amén. Amén. Cuando leo la definición, acción y efecto de resucitar, volver a la vida. Amén. Renaciendo de la muerte. Podríamos resumir, ¿sí?, la definición de resurrección. Renacer de la muerte. ¿Cuántos reconocen que estaban muertos? Amén. En pecados, en delitos. Amén. Pero Dios nos resucitó. Amén. Juntamente con Él. Por eso es tan importante lo que aconteció en este tiempo que observamos en la palabra de Dios. La resurrección. Versículo 15 del capítulo 20 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime los puestos y yo los llevaré. Jesús le dijo, Marta. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Amén a la palabra de Dios. Qué tremendo momento para esta protagonista principal, podríamos decir, de este relato bíblico. Estamos hablando de María Magdalena. Esa mujer que fue libertada de muchos demonios, podríamos decir. ¿Sí? María Magdalena, la que recibió libertad de parte de Cristo. La que estaba atada, amarrada y recibió libertad. Como cuántos de nosotros hoy somos libres a través del accionar de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían. Amén. Vemos una cualidad de estas mujeres que fueron sanadas y que fueron libertadas. Dice que luego de recibir este milagro de parte de Dios para sus vidas, le seguían y le servían. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Yo digo, esta María Magdalena, ¿sí?, que estaba en contacto con Jesús y que recibía las enseñanzas de Jesús, observamos que aquí dice la palabra de Dios, capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana, el día domingo, ¿sí? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, la madrugada, podemos decir, ¿no? ¿Sí? Estaba oscuro todavía, pero ella tenía un compromiso. Quería ir donde estaba el maestro, quería ungirle. Junto con otras mujeres se reunió y dijeron, vayamos. Amén. A esa tumba, a ese lugar donde la roca
empezó a rodar y tapó esa cueva. A ver. Y veo la palabra acá que dice, fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Es tremendo, ¿no? Se encontró con algo inesperado. Es más, iban pensando, en otro evangelio, pensando quién nos va a correr esa piedra para que nosotros podamos utilizar esto que llevamos para ungir a nuestro maestro. Se encontró con algo que no esperaba. ¿Y cuántos de nosotros nos pasó lo mismo? Venimos a este lugar y hemos llegado, tal vez por una invitación, y nos encontramos con algo que no esperábamos. Aleluya. Esta mujer que ya experimentó lo que representa a Cristo. Esta mujer que ya experimentó del poder de Dios en su vida. Esta mujer que servía, que oía la palabra de Dios, va al sepulcro y encuentra que el sepulcro está abierto. Y yo me pregunto, ¿qué esperaba encontrar María Magdalena? ¿Y qué esperamos nosotros encontrar cuando vamos a donde está Jesús? ¿Qué espera usted encontrar? María Magdalena se sorprende. Entonces, dice, corrió y fue a Simón Pedro. Se asustó, podríamos decir, se sorprendió. Encontró la tumba que se encontraba abierta, como diciendo, ¿qué pasó acá? Voy a ir rápido a contarle a los discípulos. Y dice la palabra de Dios que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. ¿Quién será el otro discípulo? A ver, al que recostaba su cabeza en el hombro de Jesús. Juan. A ver, ¿será Juan? Muchos afirman que es Juan. Y dice la palabra de Dios y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. María Magdalena esperaba encontrar un cuerpo sin vida. Qué tremendo, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Ella no había entendido el mensaje. Ella no había entendido lo que Jesús cuántas veces anunció que era necesario que Él muriese. ¿Cuántos han entendido lo que representa la muerte? Y no la muerte, sino que lo que representa la resurrección de Cristo. En esta noche quiero que te vayas con este mensaje. Cristo vive. Él resucitó. Aleluya. Él resucitó. Él vive. Y esta evidencia de que Cristo vive tiene que ser notoria en la vida de la iglesia. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta noche? Dice la palabra de Dios, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. ¿Se imagina usted? Métase
en esta historia, métase en este contexto. Pedro corriendo y Juan corriendo. ¿A dónde corrían? ¿Por qué se sorprendieron? ¿Por qué se preocuparon? Si Cristo ya les anunció que Él iba a resucitar. ¿Qué movió a Pedro, a Simón Pedro y a Juan a correr? Dice la palabra de Dios, y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Qué tremendo, ¿no? Como que Fede está corriendo conmigo ya. Y yo creo que había una diferencia de estado físico, ¿no? Pedro era más viejito y Juan era más joven. Y se adelantó y llegó a aquel sepulcro. ¿Con qué expectativa habrán corrido? Aleluya. Yo digo, qué bueno es correr, ¿no? Y saber a dónde estoy corriendo. Y correr con una expectativa. Y dice la palabra de Dios, y llegó primero al sepulcro. ¿Quién es el que se adelantó? Llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Se arrimó, miró, pero no entró. Juan se quedó ahí. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Miren, nos da una perspectiva de lo que pasó. Y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué pasó por el pensamiento? María Magdalena, ¿qué estaba pensando? Se llevaron el cuerpo de Jesús. Y cuando vio esto habrá dicho, y se tomaron el trabajo de desenvolverlo. ¿Y sabes que le habían puesto mirra y otros productos? ¿Qué hacía esa mirra y los ungüentos que preparaban? Hacían que la tela, el lienzo, se pegara a la piel. ¿Para qué? Para mantenerlo más tiempo. Amén. Tenían sumo cuidado con sus muertos. Y habían aprendido en Egipto mucho cómo se hacía para mantener los cuerpos. Entonces vieron esto y dijeron, ¿qué pasó? Ya está pasando algo que no entendemos, que no comprendemos. Estamos viendo el lienzo por acá, estamos viendo la mitra por allá. Y yo recordaba cuando Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro, ven, fuera. Y Lázaro, ¿cómo salió? Atado, envuelto. Y dijo, desatadle y dejarlo ir. Yo digo, ¿qué pasó? Porque Lázaro iba a encontrar la muerte. Resucitó temporariamente. Iba a encontrar la muerte otra vez. Jesús resucitó para siempre. Amén. Aleluya. Y con Él nos hizo resucitar a cada uno de nosotros. Tremendo es esto. ¿Usted entendió esto? ¿Usted entendió
entendió que usted juntamente con Cristo resucitó a vida eterna y salvación. Y dice la palabra de Dios aquí, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Tuvo que ver para creer. Tuvo que experimentar eso. Pero miren lo que dice el versículo 9, porque aún no habían entendido. Amén. Y yo creo que en esta noche, esta palabra habla de primero. Me dice Ismael, ¿vos ya entendiste que Cristo resucitó? ¿Que Cristo venció a la muerte? ¿Que Cristo pagó el precio por vos? ¿Que te redimió, que te compró, que te restauró, que te restableció? Este es el mensaje de esta noche. Él vive. Él resucitó. Y nos dio vida juntamente con Él. Dice la palabra, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Amén. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Los discípulos volvieron con esta noticia. En los otros evangelios observamos que no creyeron. Amén. Le contaron, no puede ser. En esta noche, la pregunta retórica para nosotros es, ¿creemos que Cristo resucitó? A cualquiera que no sea de la fe, si nosotros le preguntamos, ¿usted cree que Jesús resucitó? Yo muchas veces le he preguntado a mis compañeros de trabajo, ¿vos creés que Cristo resucitó? Muchos me dicen, no tengo la seguridad de que Cristo haya resucitado. Tal vez eso es una historia nada más. Pero lo dice la palabra. Y la palabra es inerrante. La palabra no se equivoca. Y la palabra es palabra de Dios. En esta noche, todos tenemos la certeza de que Cristo resucitó. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Qué pregunta? Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María, mire, María Magdalena, la que puso de sus bienes para servir a Dios, para seguir a Jesús. Ella era de la otra orilla del mar de Galilea, cruzó el mar de Galilea y estaba observando la crucifixión de Jesús. Pasó todo eso, estaba con María, la madre de Jesús. Mientras los discípulos se esparcieron, lo dejaron solo, pero María Magdalena estaba ahí, acompañando a la otra María y a otras mujeres en este proceso tan difícil. Y también estaba en este momento donde la tumba estaba vacía. Y dice la palabra de Dios, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Alabado sea el nombre del Señor. Me imagino a una María Magdalena desconsolada. ¿Por qué, iglesia, muchos están llorando en vez de gozarse? Porque Cristo vive, porque Él resucitó, porque Él venció la muerte, porque Él pagó el precio. ¿Por qué muchos están tristes? Si Él resucitó, Él vive. Dice la palabra. Y mientras lloraba,
Es como si la viera en esta noche, llorando. Y cuando uno llora no puede ver bien. ¿Cuántos lloraron y quisieron fijar la vista y tal vez vieron nublado, se tenían que secar las lágrimas? Dice, la palabra de Dios se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Gloria a Dios. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando, iglesia? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Dice la palabra de Dios, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aleluya. Estaba desconsolado. La palabra de Dios dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Miren lo que relata la Biblia, vio a alguien y ese alguien era Jesús, pero no le reconoció. En esta noche también viene esta pregunta. ¿Reconoces a Jesús? ¿Sabes que Él vive? ¿O estamos en esta misma situación? Estamos viendo a alguien, estamos sintiendo la presencia de alguien, pero no sabemos que es Jesús. Algo me pasa en la iglesia, siento algo especial. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Ismael, ¿por qué lloras? Hermano, hermana, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, pensando que era el que cuidaba, el que recortaba el pasto, el que limpiaba las tumbas. El hortelano. El artífice, el que labraba la piedra. Le dijo, Señor, si tú has llevado, dime lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Cuando alguien te llama por tu nombre. Exaltado sea Dios. Yo quiero que pongas en esa frase, Jesús le dijo, en mi caso Ismael, ponele tu nombre. Jesús le dijo, Ismael, volviéndose a ella, le dijo, Raboni. Reconoció la voz de Jesús. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, ¿qué quiere decir maestro? Dijo maestro. Pero era necesario que Jesús le llamase por su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. En otra versión le dice, no te aferres a mí. Amén. ¿Por qué? Porque aferrarse en ese momento no era oportuno. Amén. Y dice la palabra de Dios, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Mira el privilegio que tenía
María Magdalena, aquella que estaba endemoniada. Muchos dicen que hasta que se dedicaba a la prostitución. No está comprobado. Pero era una mujer atormentada, pero ahora tenía el privilegio de ser la primera que vio a Jesús resucitado. ¡Qué privilegio! Y era la primera que salía corriendo y llegaba seguro a decir, Él vive, Él vive, Él resucitó, Él me habló, lo pude contemplar. Dice la palabra de Dios, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Sabe qué? Muchos de esos discípulos no creyeron. En esta noche la noticia es que Cristo resucitó y que Él vive. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora estamos todos juntos esperando a Jesús. Y Jesús entra a la puerta de esta cerrada y nos dice, paz a vosotros. Aleluya. Más de alguno en su lugar seguro que pegaría un salto. Qué tremendo, ¿no? Paz a vosotros. Dice la palabra de Dios, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Amén. Yo digo, ¿en qué situación le estaba diciendo paz a vosotros? ¿Sabe que el Señor tiene pensamientos de paz para con su iglesia, para con su pueblo? Estos discípulos iban a ser acusados de robar el cuerpo de Jesús. Estaban en problemas, estaban preocupados porque apresaron al maestro y ahora tal vez la persecución venía contra sus vidas. Y Jesús se pone en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Y dice la palabra del Señor, ¿cuántos experimentan la paz de Cristo en sus vidas? Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Muchos están esperando las elecciones, pero la paz, la tranquilidad, el sustento que necesitamos está en esta paz a vosotros que nos da el Señor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos. Yo digo, ¿qué pasó con Jesús? Si era un cuerpo glorificado. Era un cuerpo glorificado, que ya se presentó al Padre, que presentó la ofrenda perfecta que fue su sangre, derramada en la cruz del Calvario, lo presentó al Padre para justificarnos. Amén. Pero ahora en su cuerpo glorificado, traspasando una puerta, porque solo un cuerpo glorificado puede hacer esto. Las marcas seguían. Las espinas que se clavaron seguían. La lanza que se clavó en su costado seguía ahí. ¿Por qué? Aleluya. Paz a vosotros. Y le muestro sus manos, su costado, los golpes. Estoy mostrando el recibo. Este fue el precio que pagué por ustedes. Tranquilamente se pudo haber sentado sin nada en las manos. Este fue el precio que
que pagué por mi iglesia. Paz a vosotros. Está saldada la cuenta. Estas marcas que llevo en mis manos, estas marcas que llevo en los pies, estas marcas que llevo al costado, es el precio que pago para que ustedes no lleven las marcas del pecado sobre sus vidas. Exaltado sea Dios en esta noche. Dice la palabra de Dios, y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como una reiteración, pero no era una reiteración. Paz a vosotros, quédense tranquilos porque el precio ya fue pagado. Ahora le dice otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Tienen paz porque saben que los redimí, que los compré, pero ahora paz en vosotros porque ahora tienen una tarea. Y dice la palabra de Dios, y habiendo dicho esto, sopló. Génesis, ¿se acuerdan? Cuando sopló espíritu de vida. Aleluya. Un soplo especial para sus discípulos. ¿Y qué sopló? Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Había algo que tenía que pasar estos discípulos. Tenían que reunirse en el aposento alto, pasarían días y ahí iba a ser investido del poder de lo alto. Pero mientras tanto necesitaban algo. Amén. Necesitaban esta presencia de Dios, este encuentro con Dios. Necesitaban recibir el soplo de Dios sobre sus vidas. Necesitaban el Espíritu Santo. Y dice, y a quienes remitieren los pecados, ¿qué les dio? Es la autoridad. Los comisionó. Tarea para el hogar, como a veces oímos desde este lugar. A quien remitieren los pecados, les son remitidos. Y dice más, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Qué tremendo versículo. Amén. ¿Será que yo puedo remitirle los pecados a Federico? ¿Y será que puedo decirle a Federico, mira Federico, no quiero que Jesús te perdone? Tarea para el investigue. Amén. Qué tremendo sería esto, ¿no? Y yo no me quiero adelantar, pero no veo a Pablo, por ejemplo, decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, o tus pecados no te son perdonados. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? ¿Qué nos está encomendando el Señor? Tarea para él. Porque el mensaje hoy es que Cristo vive y que Él resucitó. Yo observo en esta palabra que hay una mujer que estaba en contacto con Dios, pero que hasta que Jesús no la llamó por su nombre, no se la ve. Veo un grupo de discípulos temerosos hasta que Jesús no se metió y le dijo, paz a vosotros, y le reiteró, paz a vosotros.
hasta que Él nos sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Porque después de ahí salieron y predicaron y se enfrentaron a muchas situaciones difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Yo observaba que muchos de estos discípulos tal vez no prestaron atención a las predicaciones del Señor. Y yo digo, ¿cuán importante es estar atento? San Juan capítulo 14, versículo 19, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, todavía un poco y el mundo no me verá más. Como diciendo, no voy a estar más. Y mire lo que dice a continuación, pero vosotros me veréis. Amén. María Magdalena le vio a sus discípulos, le vieron. Aleluya. Antes de la ascensión apareció 12 o 13 veces y después 2 veces más de la ascensión. Y estaba aquí en su palabra. Les había dicho, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios. San Juan 11:25. Yo soy la resurrección. Yo soy el que se va a levantar. Yo soy, aleluya, aquel que se va a levantar, el que va a vencer la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Paz a vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer, revivir, resucitar. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Iglesia, Jesucristo vive. Póngase de pie esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Él vive. Y si Él vive, su iglesia está con vida. Hemos resucitado. Usted vive en novedad de vida. Usted tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Porque hay uno que pagó el precio.